Dios le bendiga, comunidad. Les habla su hermano y discípulo en Cristo, Ramón de la Cruz. En este día quiero compartir con todos ustedes una palabra de Dios que sé que tanto a ustedes como a mí de manera personal nos va a llenar de conocimientos. En el día de hoy hemos titulado el mensaje ¿a qué filosofías y qué pensamientos tú le estás dedicando tiempo? Les invito a que me acompañen a buscar en su Biblia, en el libro de Colosenses capítulo 2 versículo 8. Les invito a que abra su Biblia o la encienda, dependiendo como usted se sienta a gusto. Vamos a leer de la versión Nueva Biblia Viva. Dice así: no dejen que nadie los engañe con filosofías erradas y huecas, basadas en tradiciones humanas y los poderes que dominan este mundo, y no en la enseñanza de Cristo. La pregunta en el día de hoy que yo te hago a ti es: ¿a qué filosofías, a qué corrientes de pensamiento tú le estás dedicando tiempo? ¿A qué tipo de pensamiento tú le estás dedicando toda tu atención? Porque dependiendo a la filosofía que tú le dediques el tiempo, va a depender la influencia que tú vas a recibir y las decisiones que tú vas a tomar, que van a afectar tanto a ti de manera personal como a tu familia. La palabra de Dios dice aquí que no nos dejemos engañar, o sea, que hay un movimiento en la actualidad de engaño, de tratar de cambiar y distorsionar la realidad, de tratar de cambiar y distorsionar todo lo que nos rodea para que esa información sea totalmente errada y que muchas personas sigan ese tipo de información. Vemos hoy en día como muchas de las noticias, muchas de las informaciones son tragedias, y esas tragedias son maximizadas para que la percepción de la audiencia cambie totalmente y crea que todo está en un desorden, en un caos y que no hay una solución. Pero la palabra de Dios nos dice que Él tiene control de todo. La palabra de Dios nos dice que en medio del caos que se muestra, Cristo sigue teniendo el control y no es como muestran los medios de comunicación. Algo aquí muy interesante que quiero que resalten es lo siguiente. Dice, y en los poderes que dominan este mundo. Aquí la palabra de Dios nos está revelando algo muy interesante. Y es que hay poderes que están dominando este mundo que no vienen del Señor. Entonces la pregunta que surge, ¿cuáles son esos poderes? ¿Quién es el que está dominando todo este sistema que está corrompido, que está dañado? Y que dice la palabra, hay muchas personas que dicen que las cosas mejorarán. Y yo hoy te digo que las cosas no van a mejorar, porque la palabra de Dios dice que en los postreros días las cosas irán de mal en peor, que las cosas irán cada día más distorsionándose, corrompiéndose. La mente de los jóvenes cada día más será totalmente corrompida porque se dejarán llevar de las filosofías que hoy en día gobiernan. Vemos como los artistas, vemos como las películas, vemos como la serie, todo está corrompido, todo está distorsionado. Ya no hay valores. Ya lo que antes un niño se entretenía, hoy no se entretiene. Vemos como hay muchos muñequitos que promueven el satanismo. Niños que juegan con demonios en las caricaturas. Ya los niños no se asustan de los monstruos que antes asustaban a la generación mía y la generación anterior a mí. Entonces, ¿qué filosofías, qué ideas, qué pensamientos tú te estás dejando llevar? Volviendo de nuevo a la pregunta, ¿qué poderes gobiernan este mundo? Les invito a que me acompañen a la segunda carta a Corintios, capítulo 4, versículo 4. En esta ocasión vamos a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Fíjate un momento, la palabra nos revela que el Dios de este siglo se llama Satanás. El que gobierna el sistema que hoy está corrompiendo todo lo que toca es Satanás. Entonces nosotros tenemos que saber muy claro que las informaciones que recibimos, si no las filtramos, van a estar contaminadas.
nosotros tenemos que estar claros que las series de televisión que vemos, que las películas que vemos, que la música que vemos, si no la filtramos, si no la evaluamos, van a estar contaminadas. Usted alguna vez, le pregunto, ¿se ha detenido a escuchar las canciones que usted coloque en la radio? ¿Usted se ha detenido a analizar las letras? Porque si no lo ha hecho, les recomiendo que lo haga. Porque usted encontrará frases, palabras, algo totalmente inusuales que riman con la canción, pero que usted no conoce el significado. Le invito a que la busque, para que usted se dé cuenta que en la mayoría de las canciones que usted escucha, si no es cristiano, en la mayoría de las canciones que usted se deleita, son canciones que están contaminadas. Son canciones que transmiten inmoralidad sexual. Son canciones que premian a los hombres que tengan varias mujeres. Canciones que premian a las personas y le incitan a hacer cosas ilícitas. Películas que tienen mensajes subliminales con muchas simbologías. Nada en la vida de lo que ocurre es casual. Todo tiene su origen y todo tiene su trasfondo. Entonces, conociendo esto, que la palabra nos dice que tenemos que tener cuidado con las filosofías y con las ideas erradas, con las ideas populares que nos quieren incitar en el sistema, sabiendo que esas ideas están dirigidas por un ente que no es Dios, un ente diabólico, un ente totalmente corrompido, que es Satanás y todos sus secuaces. Nosotros tenemos que tomar una decisión. Nosotros tenemos que ser sabios y ver qué mis hijos están viendo en televisión. Cuando ellos se dedican a ver YouTube, ¿qué ven? ¿Qué le transmiten esos muñequitos? Porque si no lo hacemos, estaremos siendo irresponsables y tendremos que dar cuentas al Señor por eso. Algo que quiero resaltar también es lo siguiente. El apóstol Pablo le escribió 2 cartas que están en la Biblia a Timoteo. Y les invito a que vayan a 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Estaremos basándonos en esta porción de la versión Nueva Traducción Viviente. Dice así: llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana doctrina. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que le digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Interesante. La palabra me dice que en aquellos tiempos, pero ¿cuáles tiempos? Estos que estamos viviendo ahora. Los tiempos finales. Que en los tiempos finales la gente ya no querrá escuchar la sana doctrina. ¿Cuál sana doctrina? Bueno, la doctrina, el pensamiento, la corriente bíblica que dice la palabra de Dios. Porque hoy en día hay personas que aprueban el matrimonio entre personas del mismo sexo, que no quieren que le digan la verdad. ¿Cuál es la verdad? Básicamente, si nos vamos a la biología, es una rama de la ciencia, nos podemos dar cuenta que nunca se ha visto dos seres del mismo sexo tener hijos, procrear. Cuando vamos a Génesis, la palabra de Dios dice que uno de los mandatos no fue una opción, fue un mandato que Dios nos dio, fue que tenemos que multiplicarnos. Pero si hay 2 personas del mismo sexo que se casan, están en contra de ese mandato. O sea, están violando el primer mandato que Dios le dio a los seres humanos, que fue multiplicarse. Entonces ellos no quieren escuchar la sana doctrina, que es que los fornicarios y los homosexuales y lesbianas no entran en el reino de los cielos. Eso no se lo dice su discípulo y su hermano Ramón de la Cruz, discípulo de Cristo y hermano Ramón de la Cruz. Eso dice la palabra. Ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los homosexuales, ni los mentirosos van a entrar en el reino de los cielos. Y nosotros como hijos de Dios no podemos callar ante eso. Como hijos de Dios tenemos que condenar lo que la Biblia condena. Entonces las sanas doctrinas, hoy en día la población no quiere escucharla. Cuando nos dicen no a la idolatría, las personas rechazan esa doctrina, porque quieren hacer lo que sus
deseos carnales y corruptos le incitan a hacer. Y la palabra de Dios es clara y dice que del hombre nada bueno sale. Todo lo bueno que podemos hacer es porque ha sido sembrado por el Espíritu Santo de Dios y se manifiesta a través de nosotros. Conociendo esa verdad, tenemos que estar claro en que nada bueno de nosotros sale por nuestra propia fuerza. Y volviendo al pasaje, seguirán sus propios deseos y buscarán maestros. Vamos a detenernos acá y vamos a analizar el tema de maestros, porque maestro no simplemente es una persona que dé instrucciones. Hoy en día las personas son más inclinadas a escuchar las noticias, a dejarse influenciar por libros que no son la Biblia, dejarse influenciar por amigos, en vez de ir a las Escrituras y que las Escrituras sean su maestro por excelencia. Hay personas que son portadores de malas noticias, y hay miles de personas que les gusta escuchar esto, que han constituido maestros a los medios de comunicación. Y como hablamos anteriormente, los medios de comunicación están siendo controlados por el Dios de este siglo. Y si el Dios de este siglo, la palabra dice que vino a matar, robar y destruir, los mensajes que los medios de comunicación, influenciados por el Dios de este siglo, están transmitiendo son muerte y destrucción. Entonces tenemos que estar claros en quién nosotros le dedicamos el tiempo, en quién nosotros realmente le dedicamos el tiempo tan valioso que tenemos en nuestra vida para escuchar sus filosofías. Tenemos que saber algo bien claro, lo siguiente: lo que yo hago viene de la información que yo recibo. Y la información que yo recibo viene de una fuente de conocimiento. Y esa fuente de conocimiento la dan dos tipos de fuentes. Una es la fuente divina del Dios Padre, que nos da la sabiduría a través de Cristo Jesús, 1 Corintios 30. Y otra es la sabiduría humana, que está influenciada por Satanás, que es una sabiduría corrupta, una sabiduría totalmente dañada. Entonces mi mensaje del día de hoy es que debes verificar cuál es la fuente de conocimiento que tú le estás dedicando el tiempo. En este momento de pandemia, ¿en qué tú dedicas el tiempo? ¿A qué o a quién tú le dedicas tu tiempo para escuchar y nutrirte? Porque dependiendo la fuente de conocimiento, va a depender cuál es tu actitud, cuál es tu manera de comportarte mediante la situación que nos rodea. Porque hay algo que hay que tener claro, y es lo siguiente: la realidad está sujeta a la palabra de Dios. Quiere decir que mi realidad está sujeta a lo que diga Cristo. Y lo que dice Cristo, dice la palabra en Romanos, que los deseos que tiene Él para nosotros son buenos, agradables y perfectos. Que aunque mi realidad, la que yo esté ahora mismo viviendo, no esté acorde a lo que dice la palabra, pero yo confío en Cristo, en que lo que Él dice se va a hacer en mí, aunque mi alrededor diga lo contrario, porque yo no creo en lo que dice mi alrededor, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, en este día, para terminar, yo te invito a que si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y Salvador, lo hagas ahora mismo.